Buenos días, señoritas y señores. Entremos a ver esto de la insuficiencia cardíaca. Claro, el concepto de insuficiencia cardíaca señala que básicamente es una imposibilidad, una incapacidad que tiene el corazón para satisfacer la demanda de sangre en el organismo, ¿no? En buena cuenta, el gasto cardíaco no satisface la demanda de los tejidos. En realidad vendría a ser un síndrome, porque esto sería el resultado final de una serie de patologías que van afectando al corazón. Clásicamente se divide en dos tipos de insuficiencia cardíaca, hablando del síndrome. Un caso es debido a una disfunción, sobre todo en la sístole, donde la fracción de eyección prácticamente disminuye, o una disfunción diastólica, donde la fracción de eyección puede estar normal o aumentada, ¿no? Claro, entonces tenemos la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica. Como mencionamos, hay varias patologías que pueden conducir, pero hay una especie de fisiopatología casi común en todas ellas al final, que podríamos partir de alguna eventualidad, una patología del corazón que da lugar a una hipotensión arterial. Claro, como hay una hipotensión arterial, esto va a activar a los vasoreceptores que dan lugar a un aumento de la actividad simpática. Esto trae como consecuencia un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción. Y claro, con esto hay un aumento del estímulo cardíaco, un aumento de la contractilidad cardíaca y el tono vascular. Esto hace que la poscarga aumente y entonces, por lo tanto, el corazón tenga que trabajar más, hacer más esfuerzo, ¿no? Debido al aumento de la poscarga, la fracción de eyección disminuye y obviamente la perfusión también a los tejidos disminuye. Dentro de uno de los tejidos que van a verse afectado es el riñón. Y entonces el riñón, como tiene una menor perfusión, va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y con eso va a aumentar los estímulos que estamos mencionando, que básicamente dependerían del sistema simpático, ¿no? Hay más vasoconstricción periférica, hay retención de sodio, agua, y aparecen los edemas, y la insuficiencia cardíaca se convierte en insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, este aumento de agua, de sodio, etcétera, aumenta la hipercarga, y eso va a dar lugar luego a que con mayor sobrecarga hay un vaciamiento incompleto de los ventrículos, con un aumento de la presión L-diastólica. Y el corazón intenta, ya desde el comienzo, ¿no? Desde que hay aumento de la precarga, el corazón trata de expulsar la sangre, ¿no? Por los estímulos, primero simpático y luego por el sistema renina-angiotensina, para satisfacer o enviar la cantidad suficiente de sangre al organismo. Y ese esfuerzo hace de que, como cualquier músculo, empiece a hipertrofiarse, ¿no? Empieza una hipertrofia que al comienzo es una hipertrofia que trata de compensar el déficit, pero con el tiempo esa hipertrofia hace que el corazón sea grande y entonces se convierte en una masa, el volumen interior de los ventrículos disminuye y eso agrava más la insuficiencia cardíaca, disminuye la fracción de eyección y se vuelve un círculo vicioso que más bien ya el corazón se vuelve ineficiente y ya bueno, terminan ahí las cosas, ¿no? Ahora bien, como hay un aumento de la cantidad de masa muscular en el corazón, esto también va a incrementar las necesidades energéticas del corazón. Aló, señorita, estoy en clases. Dígame, ahí está.
Ya, mire, ahorita estoy en clase, después conversamos. Ya. Listo. Bueno. Bien, entonces, como mencionamos, si consideramos que, bueno, la hipotensión, la presión es la que va a causar el inicio de este problema, aunque no el inicio, sino es la vía ya común, porque más antes hay un conjunto de hechos que van a hacer que el corazón entre al sistema circulatorio entre este problema. Entonces esto activa, como dijimos, el sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y aún la vasopresina. Esto aumenta, ¿no? Entonces, claro, si se trata de compensar, entonces hay fármacos que se utilizan justamente para evitar esto o bloquear estos efectos, ¿no? Están los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de angiotensina 2, conocidos como los ARA2. Están los beta bloqueadores, antagonistas de los mineralocorticoides y antagonistas de los receptores de aldosterona, ¿no? Por otro lado, también va a haber la activación del péptido natriurético auricular y del péptido natriurético central. Entonces, para este caso también están los inhibidores de los receptores de los ARA, ¿no? de angiotensina. Ahora, estos tres sistemas lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, va a haber vasoconstricción, entonces la poscarga, la precarga aumenta, la perfusión renal, natriuresis y todo lo demás va a disminuir. Esto va a hacer de que se estimule más la vasoconstricción. Entonces, sí, mediante el uso de estos fármacos que estamos mencionando, se pueden modelar, ¿no? Este eje. Ahora, claro, se pueden utilizar vasodilatadores para compensar la vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Claro, si aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la presión sanguínea, la vasoconstricción aumenta y la perfusión disminuye, esto va a llevar, en caso de insuficiencia cardíaca, a una disminución del gasto cardíaco, y esto aumenta la disminución de la presión, ¿no? Acá, claro, para aumentar la actividad del gasto cardíaco se utilizan los glucósidos cardíacos. Como mencionamos, dentro de las causas de una insuficiencia cardíaca, en este caso diastólica, se consideran algunas causas, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, alteraciones a nivel de los vasos, la obesidad, ¿no? Entonces, esto es necesario considerar. Ahora bien, hoy en día se ha hecho una clasificación de los estadios de insuficiencia cardíaca para efectos de dar un mejor tratamiento a los pacientes, ¿no? Esta es la etapa A, B, C y D. La D prácticamente ya los fármacos no tienen uso, entonces se procede a otros tipos de opciones, ¿no? Que son mucho más, digamos, complejas y avanzadas, incluyen trasplante de corazón, soporte mecánico, fármacos o cirugía experimental y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es lo ideal, sino lo que se debe hacer es evitar llegar, sobre todo a las etapas avanzadas. Usualmente uno ve al paciente en la etapa A, que no se le hace caso, y en la etapa B es donde usualmente, ¿no? Y ahí es donde se utilizan la mayor parte de los fármacos que vamos a revisar. Entonces, el tratamiento de insuficiencia cardíaca tiene fases, ¿no? La fase A, B, C y D. En caso de la fase A es aquellas personas que tienen alto riesgo debido a que tienen factores como la hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, fármacos tóxicos que por alguna razón estén tomando, historia familiar de miocardiopatías, ¿no? Ejemplo, antecedentes como fiebre reumática. La fase B está presente la anomalía estructural ya en el corazón que estamos mencionando, pero todavía no hay síntomas de insuficiencia cardíaca, pero ya hay que darle tratamiento. La fase C sí ya presenta anomalías en la estructura y hay síntomas. Y por eso mencionamos que aquí es básicamente donde se suele dar el tratamiento al paciente, ¿no? Y la fase D más bien tiene síntomas terminales que no responden a los tratamientos habituales. Ahora bien, considerando entonces, hay un conjunto de fármacos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca.
Obviamente está primero el tratamiento no farmacológico, que hay que evitar los factores de riesgo que lleven al paciente. Y una vez que ya se encuentra, digamos, dentro del tratamiento, básicamente tenemos varios fármacos, ¿no? O grupos: los inhibidores de la ECA, los beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, diuréticos, digitálicos. Están los vasodilatadores como hidralazina, los nitritos, y generalmente estos cuadros cursan también con arritmias, entonces antiarrítmicos, anticoagulantes debido al éxtasis también que se va a dar en el corazón y todo ello, ¿no? De todo esto, bueno, el grupo de fármacos que más se utiliza o se caracteriza para el tratamiento son los glucósidos cardíacos, ¿no? Conocidos como digitálicos: está la digoxina, disitoxina, deslanócido, lanatócido y todos ellos, ¿no? Ya, estos fármacos van a desarrollar van a tener sus mecanismos de acción, y en el caso de los glucósidos podemos considerar dos tipos de efectos que tienen, y por lo tanto dos tipos o formas de acción que van a actuar. Por un lado está el efecto mecánico, ¿no? Claro, los glucósidos cardiotónicos estimulan la actividad del corazón, sobre todo la contracción, entonces tiene un efecto inotrópico positivo. Mejoran la fuerza de contracción muscular a nivel molecular, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen esto? Ellos se unen a la subunidad alfa de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que está ubicado en el sarcolemma, ¿no? Y la inhibe. ¿Qué cosa hace la bomba de sodio-potasio ATPasa? Muy bien. Esto hace de que si esto se inhibe, entonces no hay quien saque sodio, el sodio se queda. Ahora, el sodio es necesario para el intercambiador o contratransportador sodio-calcio. ¿Eso qué hace? Que el sodio salga, entre. Por gradiente. El sodio por gradiente tiende a entrar, a salir. A entrar por gradiente. ¿Y por qué entra? Porque hay más sodio afuera. ¿Y quién hace eso? La bomba de sodio está sacando el sodio afuera. Y entonces hace una gran concentración de sodio afuera, que si lo dejamos y abrimos un canal, el sodio entra. Entonces arrastra. Ahora, el cotransportador hace que entre sodio y saca el calcio, ¿no? Ese es el contratransportador. Pero como esto está alterado debido a que la bomba de sodio-potasio ATPasa está inhibida, entonces esa gradiente disminuye. Ya no hay sodio que quiere entrar, o entra mucho menos sodio, y por lo tanto saca menos calcio. Y si el calcio se queda, se acumula dentro de la célula, estamos hablando de la célula cardíaca. ¿Qué sucede? Es una fibra muscular, actina-miosina en presencia de calcio, y se contrae. Entonces, aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Ahora bien, entonces eso hace que el corazón tenga este efecto, que los digitálicos tengan un efecto inotrópico positivo sobre el corazón, ¿no? Y eso hace que se contraiga con mayor fuerza el corazón. ¿Cuál es la ventaja? De que no requiere o no demanda más oxígeno. Porque si tuviéramos otro tipo de estímulos, sí demanda más oxígeno, ¿no? Pero en este caso no demanda más oxígeno. Y esa es una de las ventajas, ¿no? A pesar de sus ventajas y el uso que se está dando, no existe prueba convincente de que los glucósidos cardiotónicos tengan un efecto beneficioso en el pronóstico del desarrollo de la enfermedad a largo plazo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los síntomas mejoran, sí, cierto, pero no curan. El otro aspecto de la forma de actuar de estos fármacos es con respecto al efecto eléctrico. Claro, los glucósidos
cardiotónicos también tienen un efecto antiarrítmico, ¿no? Y es que ellos van a modificar la actividad eléctrica cardíaca tanto de forma directa como de forma indirecta. De forma directa, este efecto se desarrolla más con dosis altas y están relacionados con la pérdida de potasio. Claro, por lo mismo que también hemos mencionado, sacaba sodio, la bomba de sodio-potasio tepadasa y mete potasio. Y si se inhibe, ya no hay más potasio que esté ingresando. Entonces, resultado, el saldo final es una disminución del potasio intracelular, por lo que acabamos de decir. Y esto reduce el potencial de reposo y a su vez va a condicionar una potenciación del automatismo, reducción de la velocidad de conducción cardíaca, aumento del periodo refractario del nodo auriculoventricular. Ahora, con concentraciones mayores, claro, las células van a inundarse de calcio, que es lo que mencionábamos anteriormente, y saturan los mecanismos de eliminar el calcio. Y esto va a inducir oscilaciones en la liberación de más calcio, ¿no? Y estas oscilaciones van a dar como resultado alteraciones en el potencial de membrana, postpotenciales oscilatorios, por ejemplo, y esto va a dar lugar a arritmias, ¿no? Resultado justamente de estos postpotenciales oscilatorios, dando lugar a latidos prematuros, aislados, múltiples y taquiarritmias. Y la forma directa, esto más bien se presenta a dosis terapéuticas, altera indirectamente la frecuencia cardíaca aumentando la actividad del tono vagal. Esto debido a una estimulación refleja del ganglio paravertebral. Ahora bien, estas acciones vagales van a predominar sobre todo en las regiones supraventriculares. Si nos acordamos, el sistema parasimpático tiene una inervación más sobre aurículas, ¿no? Ahora, entonces, esto va a hacer que esas acciones vagales van a tener su efecto, entre ellos, enlenteciendo la frecuencia de disparo del nodo sinusal, disminuye la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular y acortamiento del potencial de acción auricular. Claro, entonces, acá hay otro problema, ¿no? Ahora, a elevadas dosis aumenta el tono simpático del corazón con una descarga neural, que no es uniforme, ¿no? Y esto da lugar a una excitabilidad miocárdica no uniforme y arritmias cardíacas, ¿no? Entre ellos hay bloqueo del nodo auriculoventricular, taquicardia ligada a la actividad del nodo auriculoventricular y latidos ventriculares prematuros. Ahora bien, entonces eso da lugar también a arritmias. Ahora, como concepto general, ¿no? Todos los fármacos que son antiarrítmicos también causan arritmia. Y en este caso podemos trabajar de forma inversa. Causa arritmia, cierto, pero también se los puede utilizar para casos específicos de arritmias cardíacas, sobre todo las supraventriculares. Y entonces sí, por estos efectos que acabamos de describir sobre la actividad eléctrica del corazón, los digitálicos son utilizados como antiarrítmicos, especialmente en el tratamiento de las arritmias supraventriculares, como la fibrilación y el flúter auricular, ¿no? Pero volvemos a decir, todo fármaco que es antiarrítmico también causa arritmia. En cuanto a la farmacocinética de los digitálicos, su absorción es generalmente es por vía oral. En realidad los digitálicos que son puros, como digoxina, digitoxina, ellos se administran por vía oral. Entonces, más bien los que son combinaciones, como la prosilaridina, deslanócido, esos sí más bien se administran por vía parenteral. Por vía oral, la digitoxina se absorbe en un 100%. La digoxina, por ejemplo, más bien se absorbe menos, 50%, ¿no? Esto debido a que las bacterias entéricas las desactivan, ¿no? Y esto disminuye su biodisponibilidad. Ahora hay que tomar en cuenta en algunos casos este hecho del efecto que tienen las bacterias en algunos pacientes que están con tratamiento con antibiótico. Y claro, si este antibiótico afecta la flora intestinal, entonces va a haber un aumento de la biodisponibilidad y va a haber
o puede darse riesgo de toxicidad, ¿no? La procilaridina se absorbe solo un 25%. Administradas por vía subcutánea o intramuscular, el deslanócido, la absorción es irregular. Por vía endovenosa se utiliza el deslanócido y el lanatócido, que son combinaciones, ¿no? Ahora bien, en su metabolización también hay variación en cuanto a los digitálicos, ¿no? La digitoxina se metaboliza 20% en el hígado y 80% se elimina por vía renal, ¿no? Este 20% es eliminado por vía biliar, inclusive con metabolitos activos, y pueden dar lugar a recirculación enterohepática. La digoxina se metaboliza en el hígado 10% y 90% se elimina por vía renal. El deslanócido no se metaboliza y se elimina todo por vía renal, entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Ahora, esto también va a condicionar, o la farmacocinética va a condicionar la farmacodinámica de estos fármacos. Si comparamos, por ejemplo, la digoxina y el deslanócido, la digitoxina y digoxina, como mencionamos, se administra por vía oral, el deslanócido por vía endovenosa. Entonces, si comparamos, el inicio de acción de la digitoxina es 4 horas, digoxina 1 a 2 horas y el deslanócido 10 a 30 minutos. Claro, estamos administrando por vía endovenosa. El efecto máximo de la digitoxina, 12 horas, digoxina 6 horas y deslanócido 1 a 2 horas. La regresión del efecto se da a las 48 horas de la digitoxina, 18 horas digoxina, 18 horas del deslanócido también. Desaparece el efecto total de la digitoxina en 14 a 21 días y la digoxina en 7 días y la deslanócido 5 días. Esto hay que tomar en cuenta debido a que si se está dando un tratamiento crónico prolongado, entonces acá puede haber acúmulo de dosis y puede aparecer intoxicación, porque está quedando todavía y la eliminación final del fármaco es bastante prolongado. Dentro de los efectos adversos, como mencionamos, uno de ellos es la toxicidad, ¿no? Estos fármacos tienen un índice terapéutico bastante estrecho. Si se les está utilizando como, digamos, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hay que ajustar bien la dosis, porque si uno aumenta, el primer problema que aparecen son las arritmias cardíacas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Otros efectos a nivel gastrointestinal y sobre el sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo cuando el tratamiento es prolongado. Por estimulación central y los quimiorreceptores centrales, incluyendo el sistema parasimpático, produce náuseas, vómitos, anorexia, trastornos visuales. Es característico cuando el paciente nos señala que está recibiendo los digitálicos y nos dice que ve de color amarillo o verdoso, ¿no? Eso está señalando ya una intoxicación. Hay cefalea, vértigos, fatiga, alucinaciones. Mucho más, digamos, mucho más lábiles son los ancianos. Ahora, ¿qué condiciona la intoxicación? El acúmulo de digitálicos por dosis de mantenimiento, uso concomitante de diuréticos que condicionan hipopotasemia, uso de altas dosis en casos de arritmias severas, cuando se tiene que utilizar como antiarrítmicos, ¿no? El tratamiento, claro, tiene bastante riesgo y hay que tomar en cuenta entonces que es necesario un tratamiento. Y este consiste en supresión del digitálico, administración de suplementos de potasio, porque hay hipopotasemia, ¿no? Si hay arritmias, fármacos antiarrítmicos como la procainamida, difenil y dantoína. Es uno de los pocos fármacos en los cuales se ha creado anticuerpos monoclonales, ¿no? Todo para bloquear al digitálico, porque en una intoxicación se entiende que el digitálico está en la circulación, está en el organismo y hay que bloquearlo inmediatamente, debido a que los procesos de eliminación son largos, lentos, ¿no? Se utilizan sobre todo en casos de arritmias refractarias a los tratamientos con antiarrítmicos, ¿no? Más raros son eosinofilia, exantema cutáneo, ¿no? Puede haber ginecomastia por estimulación hipotalámica o acciones estrogénicas periféricas, ¿no? Con respecto a otros fármacos, como los inhibidores de la fosfodiesterasa, enoximona, por ejemplo, milrinona, y namrinona, que se utilizan por vía endovenosa.
La fosfodiesterasa tipo 3 se encuentra en el músculo cardíaco y también en el músculo isovascular, y son los que degradan el AMP cíclico, o esta enzima degrada el AMP cíclico. Si se inhibe a la enzima, entonces lo que va a haber es un aumento del AMP cíclico. Y si aumenta el AMP cíclico en caso del corazón, entonces va a haber un aumento de la contractilidad cardíaca. A nivel de los vasos, más bien va a haber una vasodilatación. Claro, esto hace de que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y también un aumento en el enclave pulmonar, ¿no? Útil para casos de insuficiencia cardíaca aguda, grave, que es resistente a otros fármacos, ¿no? Dentro de los efectos adversos de este tipo de fármacos están náuseas, vómitos, arritmias, disfunción hepática, dolor abdominal e hipersensibilidad. Sí, hay otros fármacos, como hemos estado mencionando, están los beta bloqueadores, inclusive la dopamina, que se utiliza para casos de emergencia, están los diuréticos, los inhibidores de la ECA y nitritos vasodilatadores. Todos ellos los veremos como, con excepción de ellos, de la dopamina, como los antihipertensivos. Muy bien, y listo, nos quedamos aquí por el momento.